construcción de este proyecto necesitamos una placa Arduino Uno y un controlador de motores que es un driver L293D, que es este que tenemos acá, el cual es una shield que encaja perfectamente en todos los pines de la placa Arduino Uno, lo cual facilita las conexiones sin utilizar cables y que nos va a permitir hacer un proyecto mucho más eficiente. El driver L293D es un driver que permite controlar 4 motores, por lo cual lo vamos a utilizar en este proyecto, debido a que el vehículo que vamos a construir es un vehículo de tracción en las 4 ruedas. También vamos a utilizar en nuestro proyecto, vamos a necesitar un sensor de ultrasonido, vamos a necesitar 2 sensores infrarrojos utilizados para seguir líneas. Vamos a utilizar 2 switches o 2 micro switches, debido a que vamos a desarrollar un programa Arduino el cual consta de 2 partes o de dos programas incluidos en uno. Uno de los programas va a ser el encargado de hacer que el vehículo siga las líneas, y otro programa va a funcionar o va a hacer funcionar el vehículo con el sensor de ultrasonidos, el cual va a desplazarse de forma autónoma, y a medida que detecte obstáculos va a detener el vehículo, va a mirar hacia la derecha, va a mirar hacia la izquierda y tomar la decisión de cuál es el mejor camino a seguir. Entonces, para ello es necesario instalar 2 switches en nuestro vehículo, de manera que podamos colocar el respectivo modo en el que queremos que nuestro vehículo funcione, si lo queremos en modo sigue líneas o si lo queremos en modo evitar obstáculos. Por ello necesitamos los dos micro switches o los 2 switches. Bien, también vamos a necesitar un microservo, un SG90, debido a que este microservo va a ser el encargado de mover el ultrasonido hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, nuestro ultrasonido va a estar montado sobre este servo para que pueda girar según las instrucciones del código Arduino que más adelante le vamos a explicar. Nuestro vehículo va a disponer de 4 motores. La Shield L293D viene, digamos, ya por defecto, viene configurada para los motores 1, lo pueden ver de este lado, M1, motores 2, motor 3 y motor 4. Esa es la conexión obligatoria que se establece en la Shield. También la conexión para el servo. Esta Shield tiene conexión para 2 servos, solamente vamos a utilizar una conexión para servo, que es la que tenemos de este lado. Y adicional, tenemos una conexión para alimentación de corriente a la placa o a la Shield, debido a que la Shield va a controlar 4 motores, y la corriente que suministra a través de la placa Arduino tiene un amperaje muy bajo, el cual es incapaz de hacer funcionar estos 4 motores, por lo cual es necesario alimentar la Shield con alimentación externa que nos permita a nosotros hacer funcionar estos 4 motores. El voltaje permitido para alimentar esta Shield está entre los 6 y 12 voltios, pero hay que tener en cuenta que el voltaje que ingrese por estos terminales va a ser el mismo voltaje que se le va a suministrar a estos motores. Y estos motores tienen un funcionamiento aproximado entre los 6 y los 7 voltios, por lo cual se recomienda trabajar con ese voltaje de entrada entre 6 y 7 voltios. Yo he trabajado particularmente con los 7 voltios y funciona perfectamente. Bien, este switch que ven aquí es un switch opcional, no es necesario. Más adelante les explicaré un poco más de detalle cómo vamos a alimentar la placa. Lo ideal es utilizar una batería externa o un portapilas en el cual podamos entregar a la placa en un total o un promedio de 7 voltios, y de esa manera va a ser repartida a los 4 motores. Bien, también es importante notar que hay que realizar las conexiones del sensor de ultrasonido. El sensor de ultrasonido tiene 4 pines, un pin de 5 voltios, un pin de GND, un pin llamado TRIC y un pin llamado Echo. Ahora, en nuestra placa, en nuestra Shield, ¿en dónde vamos a conectar este ultrasonido?
Nuestra shield tiene en esta parte que estoy señalándole acá, tiene unos pines, digamos, unos pines no utilizados, los cuales solamente están los agujeros de la placa, para el cual nosotros debemos de soldar en esta hilera de pines, debemos de soldar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines, que corresponden a los pines análogos de la placa Arduino, que van desde el A0 hasta el A5. Debemos de soldar los pines, esos pines los conseguimos fácilmente en cualquier tienda de Arduino. Además, las placas de Arduino 1, las chinas, vienen con pines, algunos vienen con pines adicionales, los cuales nos sirven, que son iguales, los pines son iguales a estos que vemos aquí. Los pines los conseguimos y debemos soldarlos acá, en esta hilera. Igual en esta hilera debemos soldar otra hilera de pines, de igual forma acá otra hilera de pines. Entonces, los pines que tenemos en esta disposición son todos los pines analógicos que van desde el A0 hasta el A5. Los pines que van en el medio son todos los pines de GND de la placa, y los pines de este lado son pines de 5 voltios de nuestra placa, para tener en cuenta. Entonces, la conexión del ultrasonido la realizamos de la siguiente forma. Los 5 voltios que tenemos acá los vamos a conectar a cualquiera de los pines de 5 voltios. Debemos de procurar de mantener una estabilidad. ¿A qué me refiero con estabilidad? Que si conectamos, por ejemplo, vamos a conectar el TRIC en A2, significa que en este pin azul, que se llama TRIC, vamos a conectar el TRIC, el A2, el hecho en A3, significa que yo el de corriente debería utilizar oeste, igual el de tierra, oeste, digamos, para mantener orden en el cableado, y finalmente nuestro proyecto nos quede ordenado todo el cableado. Bien, los dos sensores de sigue línea son dos sensores que vamos a instalar en la parte delantera del vehículo, son estos. Los sensores van a estar conectados en el pin A5 y pin A4, como lo vemos acá. En el pin A4 el sensor derecho, y en el pin A5 el sensor izquierdo. Ahora, estos pines, estos módulos que son siguelíneas, que son sensores infrarrojos, tienen 4 pines, de los cuales vamos a utilizar solamente 3 pines. Vamos a utilizar el pin de BCC, que va conectado a 5 voltios, el de GND a GND, y este pin que se llama, acá no lo vemos muy claro, pero debe ser AO, esta sigla que significa análogo output o salida análoga, vamos a utilizar en el A4. De tal forma que si este módulo va en el pin A4, es decir, va en este pin, debemos de utilizar el GND de la placa, el GND del módulo, justo en la misma línea donde tenemos conectado el sensor, es decir, A4 conectamos el análogo en este punto, el de tierra en este punto, y el de 5 voltios en este punto. De igual forma es para mantener la orden en los cables. El siguiente sensor lo conectamos en el pin A5, es decir, en este punto, el tierra acá y 5 voltios de este lado. Y así realizamos las conexiones de los dos sensores, sigue líneas del infrarrojo. Ya sabemos cómo conectar el servo en estos 3 pines. Los 3 pines están identificados, hay uno que está identificado con el más, uno identificado con el menos y otro con el señal. Tener en cuenta esos para la buena conexión del servo. Y por último, en cuanto al microswitch, los dos microswitches que vamos a instalar, en este diagrama les explico la conexión. Vamos a suponer que solamente van a trabajar con dos switches, o si quieren realizar el proyecto con un switch de 4 posiciones como el que tenemos acá, que es el que está en este diagrama, lo pueden utilizar, teniendo en cuenta que solamente vamos a hacer funcionar el 1 y el 2 de esta forma. Entonces, los pines 1 y 2, que son estos que vemos acá, es decir, los dos de abajo, van a estar conectados a GND o a tierra de la placa. Y en la parte superior tenemos dos salidas de estos pines, que son estas dos. Estas dos salidas van a ir una directamente a A0, acá, y la otra va directamente a A1, en este punto. A su vez, debemos de tener dos resistencias que estén conectadas a BCC o a 5 voltios de la placa en uno de sus extremos, y en el otro extremo de la resistencia va a ingresar al pin A0 y el otro va a ingresar al pin A1. Son resistencias de 2.2K. ¿Por qué vamos a hacer esta conexión? Es por lo siguiente. En nuestro código Arduino le vamos a decir al programa que si el switch 1 y el switch 2 se encuentran activados, que ejecute el programa 1, que es el programa sigue líneas. Y que si el switch
1 y el switch 2 se encuentran ambos abajo, que ejecute el otro programa. De esa forma podemos accionar la función que nos interese en el momento determinado. Entonces, en la placa, en el código Arduino, nosotros le vamos a escribir un programa con condicionales de que si el pin A0 y el pin A1 tienen una señal negativa, ejecute un programa. Y si de lo contrario la señal es positiva en ambos, ejecute otro programa. Cuando yo acciono el switch 1 y el switch 2 y los dos están hacia arriba, yo dejo circular la corriente de GND, la dejo circular directamente a la placa. Entonces, cuando están arriba los dos switches, está entrando corriente negativa a nuestra placa. Cuando los dos switches están abajo, está entrando corriente positiva a través de estas resistencias. Es por ello que tenemos que realizar esta conexión. Si no colocamos la resistencia, en ningún momento va a entrar corriente positiva y no va a funcionar el programa a nuestra placa. Bueno, este es el vehículo, son todas las piezas del vehículo que fueron diseñadas en SolidWorks. Luego estas piezas fueron convertidas a archivo STL y fueron fabricadas utilizando una impresora 3D. Los archivos STL, en la descripción del video les voy a dejar definido de qué forma pueden ustedes acceder a estos archivos STL para que puedan hacer la respectiva impresión. Bien, este es el vehículo con todos sus componentes, el cual consta de varias partes. Aquí podemos observar que tenemos el chasis, la parte superior, tenemos el sensor de ultrasonido, tenemos la placa Arduino y tenemos el módulo L293D, tenemos los 4 motores, la defensa, los sensores infrarrojo para seguir líneas, y el proceso de ensamble es muy sencillo. Les voy a mostrar a continuación una vista explosionada en los cuales ustedes pueden observar, digamos, cómo se van a integrar todos los componentes de nuestro vehículo. Estos son los componentes por separado de nuestro vehículo, en el cual observamos el chasis. El chasis tiene, digamos, todos sus componentes y, digamos, los soportes. Son los dos soportes para los motores traseros, soportes para motores delanteros. Acá tenemos los dos sensores sigue líneas, la defensa y el resto de componentes. Y a continuación les voy a mostrar cuál es el proceso de ensamble. Se observa en el video detalladamente y muestra cómo vamos a ensamblar todas las piezas. En este proyecto es importante que revisen detalladamente la posición de cada uno si los colocan en la posición correcta. Como pueden ver, estos sensores que son para seguir líneas, en el chasis existen unas ranuras que permiten este sensor desplazarse, digamos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso nos va a permitir a ustedes ajustar, digamos, las separaciones entre estos sensores dependiendo del grosor de la línea a la cual ustedes vayan a seguir. Entonces, es cuestión de que ustedes ajusten un poco ahí a través de unos tornillos que son pasantes y que van a fijar. En esta demostración no se incluyen los tornillos, pero ustedes deben de tener en cuenta toda la tornillería necesaria para cada uno de los componentes, entre ellos los motores. Para fijar los motores necesitan tornillos pasantes que atraviesen por estos agujeros y obviamente pasan por estos y en la parte interna los vamos a sujetar con una tuerca, ¿verdad? Al igual sucede con los sensores sigue líneas, tienen acá un pequeño orificio que coincide con una de las dos ranuras. Vamos a un pequeño tornillo pasante que recomiendo que sean tornillos M3 hexagonales, que son con una medida precisa, ¿verdad? La defensa igual, acá si ven este agujero en esta parte superior, coincide con un agujero que tenemos en la defensa internamente. Hacemos pasar un tornillo de acá hacia acá, internamente una tuerca con la cual fijamos la defensa. Igual la parte superior, esta parte superior a través de este agujero y este agujero que tengo acá, se van a unir con la arriba con un par de tornillos pasantes, los cuales con una tuerca por debajo van a fijar esta pieza junto con esta pieza. Estas piezas que tenemos acá, que son los que, digamos, forman toda la estructura del servo y el sensor de ultrasonido, también requieren de tornillos pasantes, que ahora les describo en más detalle cómo vamos a armar esta parte,
¿verdad? De manera que todo quede firmemente sujetado. Y las ruedas, por supuesto, que van ensambladas finalmente a los ejes de los motores. Entonces, este es, digamos, el diagrama de ensamble, el plano de ensamble para que tengan en cuenta y hacer un correcto montaje de todas las piezas.